Les quiero invitar a que abran su Biblia en el Salmo 23. ¿Estamos listos? Salmo 23. ¿Ya lo tiene por ahí en su Biblia? Bien, vamos a aprender algo en esta tarde. Esta es la primera de dos partes que voy a dar acerca de este tema, que tiene que ver con otro de los atributos de Dios, que es Dios es mi pastor. ¿Sí? Ese es el título de este mensaje y es la parte número 1. Y todos conocemos el Salmo 23, algunos hasta lo saben de memoria, pero es uno de los salmos que tienen mucha profundidad espiritual, así que vamos a tratar de escudriñarlo en esta primera y segunda parte que estaremos estudiando este salmo. Leamos el versículo 1, Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa o preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hasta ahí leemos. Señor, gracias por tu palabra. Estamos aquí, Señor, reconociendo nuestra necesidad y nuestra dependencia total de ti. Tu palabra, Señor, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para instruirnos en toda justicia, y de ella queremos aprender. Hemos venido conociéndote cada día más y más, pero aún no podemos decir, Señor, que ya lo sabemos todo. Necesitamos conocerte más, Señor. Así que hoy, en esta hora, Señor, disponemos nuestro corazón para que tú nos hables y que tu palabra, que es viva y es eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser interior, y esta tu palabra cumpla su propósito por el cual será compartida y hablada, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en este Salmo 23, David es inspirado por Dios para escribir, y lo hace David bajo una metáfora tomada de la vida pastoral. ¿Tomada de dónde? De la vida pastoral. Y cuando yo estaba estudiando este Salmo 23, me surgió una pregunta, sabiendo que David era un salmista, un compositor de cantos, un compositor de poemas a Dios, de alabanzas a Dios, sabiendo que David era un hombre, un adorador, pero que también era un hombre de guerra, me surgió una pregunta. ¿Por qué David hizo esta metáfora y usó el ejemplo de la oveja y el pastor? ¿Por qué no la de un músico? ¿Por qué no la de un compositor? ¿Por qué no la de un guerrero? ¿Por qué no la de un adorador? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy simple. Porque David era un pastor y conocía perfectamente la función de un pastor, de tal forma que en la metáfora que David usa acerca del pastor y la oveja, en ella está describiendo el cuidado que Dios tiene de su pueblo, el cuidado que tiene Dios de todos aquellos que son sus hijos, pues entendiendo que la Biblia nos compara con ovejas, las ovejas necesitan vigilancia, las ovejas necesitan protección de las fieras. Yo vi por ahí un video de un pastor en lo natural, y el pastor, para vigilar a las ovejas y protegerlas de las fieras en todo tiempo de peligro, a veces los pastores ni duermen.
También en el Salmo 23, David describe cómo el pastor ayuda a aquella ovejita descarriada que está tratando de irse por el camino que el mismo pastor sabe que no es el camino adecuado. Bueno, la función del pastor es ayudar a la oveja que está pretendiendo descarriarse, ayudarla a corregir el camino. Y también el pastor le ayuda a aquellas ovejas que de pronto por alguna necesidad están enfermas, les brinda el cuidado y la sanidad. Déjeme decirle, si usted no sabía, que sin el cuidado de un pastor, las ovejas generalmente se mueren. Bueno, en este Salmo 23, David no solamente está buscando mostrar cómo es el padre que cuida a su pueblo, a sus ovejas, sino también en este Salmo 23, David busca ofrecer un testimonio acerca de la misericordia, la fidelidad, la inmutabilidad que Dios mostró durante todo el tiempo de la vida de David. Y en este salmo, él está dando testimonio, repito, de la fidelidad que Dios tuvo para con David. Por lo que en la frase, la primera parte de la expresión, cuando dice, Jehová es mi pastor. Fíjese cómo David no dice, Jehová es el pastor, o Jehová es su pastor. Tampoco dice Jehová es nuestro pastor, aunque va implícita en la expresión. Pero lo que me llama la atención es que él lo primero que dice es, Jehová es mi pastor, es decir, le está dando una aplicación muy personal al salmo, entendiendo y sabiendo que Dios lo cuida, que Dios lo dirige con amor, que Dios cuida y también dirija a sus ovejas, así como a cada una de las personas, escuchen, que confían en Él como el pastor. ¿Cuántos confían en Él? Porque algunos no confían en Él. Algunos el día de hoy están confiando más en lo que tienen aquí en la mano que confiar en Él. Jehová el Señor es mi pastor, dice David, del hebreo roé, así como se oye con H al final, roé, que significa pastor, y Ra, con doble A y H, que significa pastorear. Y escuche esto, Él, que es el pastor, pastorea a su pueblo. ¿Sí? ¿Cuántos se sienten pastoreados por Él? Déjeme decirle, hace un momento, lo único que nosotros hicimos al hacer este llamado, uno, es atender de forma sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hacer con algunos de ustedes. Y lo que tenemos que hacer es llamar a las personas, hacer lo que dice la Biblia, imponer nuestras manos, pero el que sana, el que fortalece, el que libera, el que da el gozo, no soy yo ni los que imponen sus manos, es el pastor. Por eso es que su pueblo, el día de hoy, debe de tener totalmente su confianza depositada y puesta en el pastor de pastores. Porque Él está ahí dispuesto para cuidarnos, para dirigirnos, para instruirnos, para sanar al enfermo, para corregir al que se está tratando de descarriar. Ahora, ¿cuántos saben que el pueblo de Dios necesita ser pastoreado? Y dije pastoreado, el pueblo de Dios no es aquel pueblo que necesita ser arreado. Es muy diferente pastorear que arrear. Las bestias son las que se deben arrear, pero las ovejas se pastorean. ¿Estamos de acuerdo? Jesús dijo con toda autoridad y soberanía que Él asignó y dio dones a la iglesia. Y no solamente dio dones a la iglesia, también dio hombres bien dotados y capacitados para desarrollar diferentes tareas en favor de la iglesia. Le invito a que vayamos a Efesios 4. Dios es mi pastor. ¿Cuántos pudieran decir con toda convicción, Dios es mi pastor? Cuando tú dices, Dios es mi pastor, significa que tú te estás dejando pastorear por Él.
¿sí? Y lamentablemente yo he visto algunos que no se dejan pastorear por el pastor. Pero mire lo que dijo Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo, hablando de Jesús, es decir, él mismo, Jesús, sin la ayuda y el consejo de nadie, dice, constituyó a unos. Otra versión dice, él mismo dio a unos el privilegio de ¿qué? Número 1, de ser apóstoles. ¿Quién es un apóstol? Un hombre enviado como mensajero. Pablo fue un apóstol enviado a predicar buenas nuevas a los gentiles. Usted conoce la historia de Pablo. Entonces, un apóstol es un enviado, es un mensajero. Pero luego sigue diciendo, dice, a unos a ser apóstoles, a otros ser profetas. ¿Quién es el profeta? ¿Quién es un profeta? Aquel que dice, así dice el Señor, yo siento que en este lugar hay 10 que van a venir a traer $1,000. ¿Ese es el profeta? Porque el día de hoy se han levantado esa clase de profetas que lo único que están haciendo es hablar de su corazón para satisfacer los deseos de su corazón, ¿sí? Esos no son los profetas que habla Pablo. El profeta es aquel que proclama los mensajes de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y que los mensajes de Dios edifican a la iglesia de Dios. Tenga mucho cuidado cuando usted escuche una profecía, ¿sí? No todo el que dice así dice el Señor realmente es aquel que está proclamando lo que Dios dice, porque no todo Dios lo está diciendo. Entonces, dice, a otros ser evangelistas. ¿Quién es un evangelista? Es el predicador, como su nombre lo dice, del evangelio. Qué gran revelación, ¿verdad? Pero tenemos que aclararlo, porque déjeme decirle, el día de hoy hay muchos evangelistas que no están predicando el evangelio de Jesucristo. Y andan de lado a lado predicando, pero no el evangelio de Jesucristo de buenas noticias de salvación. ¿Sí o no? ¿Conoce alguno? Si no conoce alguno, mire, basta solamente con que encienda el televisor en el canal. Ahí hay un canal donde los enlazan por ahí. O la radio cristiana. A unos entonces ser evangelistas, y escuche lo que sigue a continuación. A otros, dice Pablo, les dio el privilegio de ser pastores. ¿Qué hace un pastor? Un pastor cuida, un pastor alimenta, un pastor guía. Escuchen, un pastor sirve, no se sirve de las ovejas, del rebaño. ¿Estamos de acuerdo? A otros ser maestros. ¿Quién es un maestro? Muy simple, el que enseña e instruye con la sana doctrina que está establecida en la palabra de Dios. Entonces dice Pablo, a unos los constituyó Dios, los estableció así, con estas 5 diferentes funciones y tareas que son los dones que Dios dio a la iglesia. Y aquí me surge una pregunta. ¿Realmente el que se dice apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro estará ejerciendo su tarea responsablemente y con dignidad? Buena pregunta. Sí. Y es una pregunta que nos debe desafiar a los, en este caso como yo, que somos pastores, y como el pastor John Salcido y todos los pastores que nos escuchan. Sí. ¿Realmente estamos ejerciendo nuestra función, el que es apóstol como apóstol? Porque el día de hoy el que se dice apóstol es porque supone que porque tiene 10 iglesias bajo su responsabilidad, ya por ese hecho ya se considera ser un apóstol. Pero eso, los apóstoles del día de hoy, para lo único que se autonombran es para llegar ahí a las iglesias. Vengo por los diezmos y las ofrendas, así que échenle, ¿verdad? Entonces hay una función y una tarea específica que Dios, que es el pastor de pastores, estableció a la iglesia con un propósito divino que nos menciona el versículo 12, a fin de perfeccionar, es decir, adiestrar, capacitar, reparar, porque algunos veníamos ya hechos pedazos de afuera, del mundo,
Pero llegamos a los caminos del Señor y el Señor, a través del mensaje de la palabra de Dios, empieza a reparar nuestra vida. ¿Cuántos han sido reparados por el Señor? Hemos vuelto a nacer a una nueva vida en Cristo, pero en ese volver a nacer Dios empieza a renovar no solamente nuestra mente, sino todo nuestro ser interior. Fuimos reparados. Dice, a fin de perfeccionar, reparar a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Y luego dice, para dos propósitos, por lo menos en este versículo 12, hay dos propósitos, hay muchos otros más, pero Pablo menciona en este caso dos. Número uno, para la obra del ministerio. Y esta expresión para la obra del ministerio, en el original se traduce para trabajar en la obra o en las labores de la obra. ¿Sí? Y el asunto aquí es que algunos que ya fueron capacitados, algunos que ya fueron restaurados, renovados y reparados, ya no quieren trabajar en la obra, porque dicen, bueno, ¿y cuánto me vas a pagar? Y están más por trabajar en la obra por lo que les pagan que por realmente una muestra de agradecimiento para el pastor de pastores que nos salvó y nos rescató. Ahora, en esto hay un balance. Hay algunos que somos llamados a trabajar, y dije trabajar, porque algunos suponen que los pastores no trabajamos. No sé de dónde sale eso, pero algunos suponen, ¿verdad?, que el pastor no trabaja. Entonces, algunos somos llamados a trabajar de tiempo completo y algunos son llamados a trabajar de tiempo parcial, es decir, combinando su trabajo secular que tienen y sirviendo en la obra. Y si Dios en su gracia y en su soberanía te llama a trabajar de tiempo completo, ¿qué le vas a decir? Ah, no, Señor, déjame seguir preparándome para mi futuro. Entonces, en todo esto hay un balance, ¿sí? Para la obra del ministerio, los santos somos reparados y adiestrados. Número 2, dice ahí, también para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que los santos reparados, adiestrados y capacitados ya están listos para ayudar en la construcción, para confirmar y afirmar la estructura que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. En otras palabras, los hermanos mayores ayudan a los menores. ¿A qué? A ir creciendo sanamente a través del mensaje de la sana doctrina. Ese es el propósito por el cual Dios estableció apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, ¿sí? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Dios puso pastores. ¿Para qué? Para que pastorearan al pueblo. Pero, ¿por qué hay quienes se dicen pastores y no pastorean? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Porque no aman al Señor. ¿Qué más? Yo quiero que usted piense, ¿por qué algunos se dicen pastores y no pastorean? ¿Porque no tienen el llamado? ¿Porque no han sido escogidos por Dios? Y muchas otras razones más. Y escuche esto, el día de hoy, tristemente, detrás de muchos púlpitos en el día de hoy, domingo, hay muchos que se dicen pastores, pero no están pastoreando porque ni son llamados y mucho menos fueron escogidos por Dios. Lo hacen por otras razones, menos por lo fundamental. En este salmo David presenta a Dios entonces como un pastor, pero no como un pastor en el sentido literal, un pastor humano que conduce ovejas, sino un pastor que es divino, que conduce, que guía a las ovejas y a las cuales considera parte de su redil. Porque déjeme decirle que no todas las personas que por el simple hecho de decir yo soy una oveja del Señor, realmente por ese simple hecho forma parte del redil del Señor. Dios como pastor es uno de los atributos que obviamente no se debe de entender de forma literal, sino es una figura que nos muestra a Dios
como aquel que nos cuida, como aquel que nos protege, como aquel que nos alimenta, que nos va guiando, que nos conduce siempre a un lugar seguro. Allí nos da alimento saludable. Ahí donde nos está pastoreando, también nos va dando el alimento que va nutriendo nuestro espíritu. Esa es la función de un pastor, porque el pastor de pastores, eso es lo que hace. Y si el pastor de pastores llamó a un pastor para que pastoree la iglesia, esa es la responsabilidad que tenemos los pastores. Por eso yo les vuelvo a repetir lo que les he dicho en muchas otras ocasiones. Si aquí en esta congregación sus necesidades espirituales no son satisfechas, dije necesidades espirituales, ¿sí? No son satisfechas, usted está en todo su derecho de ir y buscar el alimento que va a nutrir su alma, que va a nutrir su vida cristiana, que lo va a ayudar a crecer y a ser bien edificado dentro del cuerpo de Cristo. Si usted en este lugar no lo encuentra, usted está en todo su derecho. Pero escuche esto, si en este lugar usted está teniendo la posibilidad de alimentarse, permanezca ahí, y ahí haga raíces, y ahí sirva, y ahí siga aprendiendo, y ahí continúe siendo capacitado, porque hay quienes luego andan de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta. No hay iglesias perfectas, hermanos. ¿Por qué no hay iglesia perfecta? Porque simplemente todos los que nos congregamos en un lugar somos seres imperfectos. ¿Ya lo sabía? Cuando Jesús le dijo a Pedro, Jacobo y a Juan que serían ellos pescadores de hombres, obviamente no les estaba hablando en sentido literal. Más bien, cuando el Señor les dijo, y los llamó y los escogió, y les dijo, ustedes serán pescadores de hombres. Ellos entendieron perfectamente el llamado. Debemos entender también nosotros que cuando Jesús nos llama a ser pescadores de hombres, no significa que vamos a ir al lago fulano de tal y sacar a aquellas personas que pudieran tal vez aparentemente estarse ahogando, sino más bien la función espiritual de aquel que se considera pescador de hombres es sacar a aquellos que están siendo ahogados espiritualmente, que se encuentran como en un ahogamiento espiritual y se encuentran ahí por causa de que no conocen a Dios, están ahí porque están muriendo espiritualmente, pero usted y yo, siendo llamados por Jesús como pescadores de hombres, tenemos la responsabilidad de ir y llevarles el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, traerlos de una vida de las tinieblas a una nueva vida en Cristo, ¿a través de qué? ¿De predicarle de tus rollos o de predicarles el evangelio? El evangelio de buenas noticias. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Y ahí la palabra poder se traduce, es dunamis, de donde se traduce la palabra dinamita. En otras palabras, cuando usted predica el evangelio, haga de cuenta que está lanzando y poniendo una dinamita espiritual para que todo aquel asunto de las tinieblas que hay en la vida que puede estar rodeando a una persona, el poder del evangelio, la dinamita espiritual del evangelio de Dios, dice que trae buenas nuevas de salvaciones, poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Por eso es importante predicar el evangelio, hermanos. Sí. Bueno, el Señor, que es el pastor, es quien alimenta y protege a sus ovejas. Protege a los hombres y mujeres que Él sabe que son suyos. Él lo sabe. Él sabe quién es de Él mismo. Usted y yo, por tanto, en la vida cristiana somos comparados, número uno, teniendo a Dios como nuestro pastor, y nosotros somos comparados como ¿qué? Como cabritos. ¿Cómo nos compara la Biblia? Como ovejas. Entonces, pastorear y pastor vienen de pasto, ¿sí? El pastor es el encargado de llevar a las ovejas al pasto a pastar. Ellas comen pasto en ese campo que el pastor sabe que es seguro. Y el pastor sabe que ese alimento que están pastando las ovejas es un alimento que es saludable para la oveja. Es decir, no lleva a las ovejas a cualquier campo, ni les da el alimento que es cualquier alimento, ni les da cualquier bebida, sino aquel que el pastor sabe que le va a ser saludable y nutritiva a la oveja. Eso es lo que hace un pastor en lo natural.
Yo no veo que un pastor vaya a llevar a un estanque donde hay agua estancada, a un lugar donde hay agua estancada echada a perder porque la oveja se puede enfermar. No, la lleva a un lugar donde hay agua que sabe que le va a ser saludable a la oveja. El pastor las lleva ahí para que se alimenten, para que beban agua. Él las cuida cuando van y Él las cuida cuando regresan. Mire lo que dijo David en el Salmo 95:7. Dele vuelta ahí al Salmo 95:7. ¿Estamos ahí? Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado. ¿Sabe cómo se traduce en el hebreo esta palabra prado? Se traduce potrero. ¿Qué es un potrero? Bueno, el potrero es un lugar donde se lleva ahí a las ovejas, ahí se les resguarda y ahí se les da el alimento. ¿Sí? Ese es un potrero. Dice, Él es nuestro Dios y nosotros pueblo de su potrero. Ya traducido, ¿verdad? Y ovejas de su mano. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este salmo, si usted lo lee hasta terminar este salmo, usted se va a dar cuenta que David en este salmo está ilustrando que nuestra dependencia y nuestra confianza debe de estar depositada totalmente en Dios. Porque Él es nuestro pastor. Y porque nosotros somos ovejas de su potrero. Ahora, si Él es el pastor, pregunta, ¿quiénes le siguen? ¿Los cabritos? Las ovejas. Así que si Él es el pastor, entonces nosotros somos las ovejas y debemos seguirlo a Él, ¿sí o no? El asunto es que luego en la vida práctica no todos lo quieren seguir a Él. Ahora, esta es la posición de los creyentes y es una figura muy conocida, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Usted se va a la concordancia, le pone ahí oveja y usted se va a sorprender. Hay muchas escrituras en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que hablan del pueblo de Dios, de los nacidos de Dios, como la figura de una oveja. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Amén. Dice Jesús en el Juan capítulo 10, versículo 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Mire cómo dice, conozco a mis ovejas, y no dice, y las ovejas me conocen. No lo dice así. Dice, y las mías, porque no todas son de Él. ¿Sí? Y las mías me conocen. Ahora, la palabra oveja es el nombre que se le ha dado a todo aquel que ha nacido de Dios. ¿Cuántos han nacido de Dios? Bueno, si usted ha nacido de Dios, usted es una oveja del Señor. El problema es que a algunos como que les ofende llamarse ovejitas del Señor. Hace unos días llamé por teléfono, necesitaba hacerle una pregunta a una hermana de la congregación y por un momento le fingí la voz, pero al momento en que me contestó me dice así simplemente, ¿cómo está, pastor? Yo le dije, ay, ¿cómo le hiciste? Pensé que no me ibas a reconocer. Y dijo, ¿cómo no voy a reconocer la voz de mi pastor? Le dije, oh, qué bueno. Sí. Bueno, hay quienes se han sentido ofendidos porque se les llaman ovejas. Pero permítame decirle que la comparación es excelente. Así lo vamos a ir desarrollando en la medida que avancemos en el mensaje. Si Él es el pastor y nosotros somos las ovejas, en lugar de sentirnos ofendidos, escuchen esto, hermanos, necesitaríamos sentirnos privilegiados. ¿Sí o no? El problema es que hay quienes de forma ofensiva y despectiva nos dicen, ustedes son una bola de borregos ignorantes. Porque lo que les dice su pastor eso hacen, no les permiten gozar y disfrutar de la vida. Algunos llegan a la iglesia recién venidos del mundo, de repente pasan de ser un hombre supuestamente independiente, autosuficiente, capaz, seguro de sí mismo,
pasan de ese tipo de personas que vivían allá en el mundo a ser una oveja. Conocen al Señor, y vuelvo a repetir, todos aquellos que han nacido de nuevo en la Biblia somos comparados con ovejas. ¿Por qué no nos compararon con un león? Bueno, porque la oveja es uno de los animales más tiernos que necesitan ser pastoreados. Sí. Bueno, pero déjeme decirle que cuando venimos de allá del mundo, creyéndonos la última Coca-Cola del desierto, llegamos a formar parte del cuerpo de Cristo y la Biblia nos reconoce como ovejas. Pero escúcheme esto, no somos simples ovejas. Somos ovejas que somos propiedad del pastor de pastores, quien estuvo dispuesto a enviar al Cordero Santo, que fue sin pecado y sin mancha, y ese Cordero Santo fue enviado a morir en una cruz para que por medio de su sangre, su sangre fuera capaz y fuera suficiente para borrar todos nuestros pecados. Así que vuelvo a preguntar, ¿cuántas ovejas hay aquí? ¿Usted es una oveja, sí o no? Bueno, Juan el Bautista dice en la Biblia que una ocasión usó esta figura, la figura de una oveja. Y él dijo en 1:29, dice que cuando vio a Jesús que venía hacia él, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y escuche, yo no veo que Jesús le reclama a Juan el Bautista y le dice, ¿por qué me llamas oveja? ¿Qué, no sabes quién soy yo? No dice la Biblia así. ¿Por qué será que hay quienes no les gusta pensar que ese es nuestro papel en el cuerpo de Cristo, el papel de una oveja? ¿Por qué será? Se molestan cuando les dicen ovejas del Señor y le reclaman al Señor diciéndole, oye Señor, ¿qué no sabes quién soy yo? Incluso algunos se autonombran el siervo de Dios. Somos simples ovejas, ovejas de la manada del Señor. Y vuelvo a repetir, esto no es un asunto que nos debe de ofender, por el contrario, nos debemos sentir privilegiados que somos parte de la oveja del potrero de Dios. ¿Sí o no? Se fija que no son muchos amenes. ¿Cuántas son ovejas del potrero del Señor? Hay algunos además que se han atrevido a decir que los cristianos somos como robots, que estamos ahí para hacer lo que Dios como nuestro programador manda. Y un programador, bueno, un robot, usted lo programa y le empieza a mover el control ahí y usted le puede ver aquí, ve allá, haz esto, haz aquello, di esto, di aquello. Pero la Biblia dice en el Salmo 23, hablando David, dice, Jehová es mi pastor, no dice, Jehová es mi programador y nada me faltará, ¿verdad que no dice así? ¿O sí dice así? ¿Por qué entonces la gente nos compara con personas como robots? Bueno, la comparación es inaplicable porque un robot, déjeme decirle que no tiene voluntad. Y nuestra voluntad, que antes había sido afectada por el pecado, el Señor, pastor de pastores, nos restauró, nos renovó, nos hizo sus hijos, además nos hizo nuevas criaturas, según 2 Corintios 5:17. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Juan 1:12 dice también, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque no éramos hijos de Dios, pero Él nos dio el privilegio, nos dio la autoridad, nos dio el derecho para ser llamados hijos de Dios. Antes nuestra voluntad estaba rendida y sujeta al pecado, pero ahora estamos rendidos a la voluntad de Dios y procurando cada día agradarle a Dios en todo lo que Él nos pide, porque Él es el pastor. Ahora, no me estoy refiriendo a una vida perfecta o de impecabilidad, pero sí a una vida llena, controlada por el Espíritu Santo de Dios, que cuando cometemos algún pecado, el Espíritu Santo de Dios inmediatamente empieza a redarguirnos, y aquel en el cual mora el Espíritu Santo de Dios, una vez que ha cometido algún pecado y el Espíritu Santo le está redarguyendo, siente dolor. ¿Cuántos sienten dolor cuando pecan? Ahora, ese dolor que sentimos, escuchen esto, hermanos,
Debe de ser un dolor no por el pecado que cometimos, sino por haberlo ofendido, aquel que nos salvó y nos rescató. Por eso se debe de sentir dolor. Primera de Juan capítulo 3 versículo 7, vamos ahí. Primera de Juan capítulo 3 versículo 7. ¿Estamos ahí? Dice: hijitos, nadie os engañe. Engañar significa llevar a alguien por el mal camino. Como el día de hoy están haciendo muchos que se dicen pastores, que no llevan al rebaño por el buen camino, porque están engañando. Y Juan dice ahí que nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. La justicia es la cualidad que cada uno de nosotros debemos demostrar, que tienen que ver con rectitud e integridad como consecuencia de haber sido justificados por aquel que es justo. Y este debe de ser el estilo de vida de los nacidos de Dios, de las ovejas del Señor. ¿Sí? Dice entonces: nadie les engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Y aquí la palabra practicar se traduce fabricar, producir constante y continuamente. ¿Qué? Los mismos pecados todos los días. ¿Y qué dice ahí Juan? Que aquel que fabrica, que produce constantemente los pecados, bueno, el pecado aquí se traduce aquel elemento interno que está ahí y que es la fuente y el productor de acciones pecaminosas. Eso es pecado. Entonces dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, que podemos traducir, todo aquel que es oveja de Dios, no practica el pecado, porque la simiente, el esperma, la semilla, fruto que produce descendencia, así se traduce simiente, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, no puede pecar, más bien está dispuesto a dar frutos dignos de arrepentimiento. Es cierto que vivimos en esta naturaleza pecaminosa, pero nos esforzamos delante de la presencia del Señor, vamos y le pedimos de su fuerza, nos vestimos con la armadura del Señor, caminamos por la vida cristiana, y cuando se presenta la tentación, cuando se presenta algún pecado, establecemos una lucha espiritual con nuestra carne principalmente, y en lugar de ceder al pecado, buscamos agradar a Dios, ofreciendo para Dios frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque somos ovejas del Señor, porque somos nacidos de Dios. ¿Sí o no? Versículo 10. En esto se manifiestan o son claramente visibles los hijos de Dios. Por eso yo siempre les he dicho, es bien simple saber quién es hijo de Dios y quién no. Es simple. Dice: de esta manera, en esto se manifiestan o son claramente visibles los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pregunta: ¿esto significa que el que es nacido de Dios ya no peca? ¿O significa que si peca es porque no nació de Dios? No, la palabra clave aquí es practicar, fabricar, producir constante y continuamente, ¿qué? Los mismos pecados. Dice ahí el versículo 8 otra vez: el que practica el pecado es del diablo. Es todo, punto.
Pero el versículo 9 dice, pero todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la semilla, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, aquellos que dicen y piensan que somos como robots, la Biblia no dice que Él nos programó en la cruz, ¿verdad que no dice así? La Biblia dice que Él nos liberó de la potestad de las tinieblas, además nos trasladó al reino de su Hijo amado, pero también la Biblia dice que en Él tenemos redención, es decir, Él estuvo dispuesto a pagar el rescate por nosotros. ¿Cuál fue el pago que se pagó por el rescate nuestro? La misma sangre de Jesús, y por ella, por la sangre de Jesús y solamente por ella, dice la Biblia que Él perdonó todos nuestros pecados, según Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. Yo no encuentro cómo la gente entonces puede decir que somos como unos robots, como una bola de borregos. Hay quienes nos consideran como robots o borregos debido a que ven nuestra disposición, ese es el otro lado. Más bien, como ven nuestra disposición para tratar de agradar a Dios y obedecerlo a Dios, suponen que el hecho de que nosotros procuramos agradar a Dios y obedecer su palabra, Dios está atentando contra nuestra libertad, cuando lo que no saben ellos es que en realidad Dios, como nuestro pastor, nos hizo libres de todas aquellas cosas y pecados que nos tenían esclavizados en el pecado. ¿Cuántos son verdaderamente libres? Dice que nos hizo libres, no nos hizo robots. Ahora, ser considerados como ovejas de su prado es precisamente un acto de liberación, porque Él, como el pastor, es el que me guía, no por quién soy yo, sino por quién es Él. Y Él me guía no por mis buenas obras, sino por su gracia y por su misericordia. Y Él es mi pastor no porque yo lo escogí a Él, sino porque Él me escogió primero. Por eso Él es mi pastor y yo tengo el privilegio de ser la oveja del Señor. Gracias, Señor. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, mire lo que Dios dijo al pueblo de Israel. Porque de repente algunos como que nos queremos sentir, yo ya soy cristiano, ya tengo la salvación asegurada y los demás se van a ir al infierno, bola de pecadores. Mucho cuidado, hermanos. No es por nuestras capacidades, no es por nuestras buenas obras tal vez, sino es por su gracia y su misericordia. Nosotros no éramos nada, merecíamos la muerte. Mire lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová te amó, nos amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Él os ha sacado Jehová con mano poderosa. Él os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Versículo 9. Por lo tanto dice, conoce pues que Jehová tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman, guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es por esa razón y nada más por esa razón por la que usted y yo debemos de desarrollar la convicción de que Él es el pastor y nosotros las ovejas, porque Él nos escogió. No éramos nada, no valíamos nada, pero Él tomó nuestro lugar. Yo he escuchado hermanos que luego dicen, hermanos entre comillas, a mí no me manda nadie. Yo no necesito seguir a nadie porque yo no soy un borrego, me basto a mí mismo. Además, no tengo por qué ser considerado como una oveja. Yo no soy oveja. Bueno, permítame decirle a aquellos que piensan así, si esa persona piensa así es porque justamente no es una oveja.
Jesús estableció un principio que es un principio objetivo en la Biblia. El principio es el siguiente: hay ovejas y hay cabritos, nada más. ¿Estamos de acuerdo? De tal forma que cualquiera de las dos naturalezas, ya sea la de oveja o la de un cabrito, hay un destino eterno, ¿sí? Usted decide si es oveja o es un cabrito. Y vuelvo a repetir, fue un principio que Jesús estableció en la Biblia, se lo compruebo, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 31. Jehová es mi pastor, y qué privilegio que yo soy su oveja. Mateo 25, 31 dice así, palabras de Jesús, dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿cuántos lo esperan? Bueno, cuando Él venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, serán reunidas delante de Él todas las naciones, y escuche, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33. Pondrá las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está el principio establecido, no por mí, por el pastor de pastores. Pregunta: ¿de qué lado usted está? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? ¿Qué es usted, una oveja o un cabrito? Recuerde que las ovejas son aquellos creyentes genuinos que nacieron de nuevo. Y las ovejas no deciden seguir al pastor, sino que su naturaleza, la naturaleza misma de las ovejas, es seguir al pastor. Porque esa es la naturaleza que Dios puso en las ovejas. Las ovejas son seguidoras del pastor. Y escucha esta verdad: sin la vida de Cristo, usted y yo éramos simplemente cabritos. Sin la vida de Cristo nosotros éramos cabritos. Pero por su gracia, por su misericordia, porque Él estuvo dispuesto a pagar el rescate por nosotros, de ser cabritos, Él nos vino a convertir en ovejas. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Y dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Escuche esto, hermano. Tristemente, el día de hoy hay quienes siguen al pastor terrenal antes que seguir al pastor celestial. No, hermano, no sigamos al hombre. Es muy triste, nos damos cuenta cómo hay congregaciones, se muere el pastor y se muere la iglesia. ¿Por qué? Porque el pueblo, las ovejas, pusieron la mirada en el pastor terrenal. No, hermanos, ponga su mirada mejor en el pastor de pastores. Ahora, si Dios no es nuestro pastor que pastorea, entonces algo o alguien que no es Dios le está pastoreando, entre comillas. Alguien que no es Dios le está guiando, y ese alguien posiblemente es el enemigo de nuestras almas. El mundo, dice la Biblia, que está bajo el maligno, y ese algo que tal vez nos esté guiando, si usted dice, Él no es mi pastor, entonces algo te está gobernando, y eso puede ser el pecado. Y pecados que practicamos todos los días, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado. No es que ya no pecamos. ¿O hay alguien aquí que ya no peca?
El que no es oveja del Señor está sujeto a sí mismo, es seducido por los deseos de su carne. Se presenta la tentación, presta oídos a su voz como lo hizo Eva y termina obedeciendo a esa voz y sirviendo a ese pecado. El que no es oveja del Señor sigue otras voces, oye al mundo, oye las modas de este mundo, se levantan otros argumentos y siguen función a ellos. Y luego nos encontramos como con Eva, cuando la serpiente le dijo, ¿con que Dios te dijo que no comieras? No, no es cierto, no te creas. Sí, no pasa nada, tú come. Lo que pasa es que lo que quiere Dios es impedir que seas como Él. Con que Dios te ha dicho a los jóvenes, no obedezcas a tu papá y a tu mamá. Cuidado, jóvenes. Con que Dios te ha dicho, no adulteres. No es cierto, pues ¿a quién le dan pan que llore? Con que Dios te ha dicho no des para que no vayas a enriquecer al pastor. Cuando la Biblia dice no te hagas tesoros en la tierra sino en el cielo. Dijo Jesús entonces, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y los que no oyen la voz del pastor simplemente es porque no son ovejas, son cabritos. Y es triste y es lamentable que el destino eterno, según la Biblia, no será el cielo. El destino eterno, según Mateo 25:46, dice que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Sí? Bueno, según la Biblia, en esta figura y en esta metáfora que David marca en el Salmo 23, solamente se puede ser oveja o cabrito. No hay media oveja o medio cabrito. ¿Verdad que no? O eres oveja o eres cabrito. O eres cristiano o eres mundano. Eres frío o caliente. A los tibios el Señor los vomita. Los cabritos no pueden ser pastoreados porque no les gusta sujetarse a nadie. Tampoco los cabritos se dejan dirigir. Yo no sé si usted ha visto los cabritos así en lo literal. Hay que arrearlos. Y cuando usted está tratando así de empujarlo, ellos se aferran a sus cuatro patas, no dejando al hombre que lo vaya llevando, incluso a veces hasta a llevarlo de comer, porque son necios, son tercos, son testarudos. Un hermano por allá de nuestra congregación en Casa de Oración San José tiene uno que otro cabrito por ahí en su potrero. Y un día le pregunté, a ver, tú que tienes cabritos ahí, ¿cuál es el comportamiento de ellos? No, hombre, una ocasión le iba yo a dar de comer al cabrito y me tiró una mordida. Así son los cabritos. Sí. Pero mire la oveja, qué diferente. La oveja es muy dócil, es muy tierna, que lo único que hacen es meh. Tengo una pluma por ahí, ya ve que yo colecciono ovejas. Y tengo todo tipo de ovejas. Tengo hasta ovejas negras ahí en la oficina. Y me acaban de regalar 4 ovejas. Entre esas 4 ovejas hay una que es oveja negra. Y cuando me las dieron, el Señor me dijo, ¿quién es tu oveja negra ahí en Casa de Oración? Y empecé, ¿quién será? ¿Quién será la oveja negra? No hay nadie, no se preocupe. Tengo unas ovejas ahí en mi oficina, gordas y gordas, así mire. Sí. Tengo otra ovejita bien desnutrida, está así toda tembeleque, ¿verdad? Con muchos callos ya. Y cada que me regalan una ovejita, el Señor me da una figura, una ilustración. ¿Sí? Y me habla de algunos de ustedes. Entonces, o somos ovejas o somos cabritos. Si tú te dejas pastorear por el pastor de pastores, entonces tenemos el privilegio y la convicción de poder decir, soy una oveja del Señor. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Digan, amén. La semana que entra continuamos, porque es muy interesante toda esta figura que David plasma en el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y le digo esto porque así lo vivió David.
considerando a Dios como su pastor, él pudo declarar con toda convicción: nada me faltará. Y cuando dice nada, en el griego significa nada, y en el hebreo significa nada, y en el totonaca significa nada también. Entonces dice David: el Señor es mi pastor, es mío. Y si Él es mi pastor, Él es el que me cuida, Él es el que me protege, Él es el que me dirige, Él es el que me provee, entonces nada me va a faltar. ¿Se acuerda de Pablo cuando Pablo dijo: sé vivir teniendo y no teniendo, por todo y en todo he sido enseñado, teniendo abundancia como teniendo escasez? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él sabía quién era su pastor. Y si tú eres verdaderamente una oveja del Señor, te vas a dejar pastorear por el pastor de pastores.